Buen ¿Todo día bien? a toda la audiencia, ¿cómo están? Sí. Se escucha bien ahí, sí. Bueno, ¿cargó nafta? Ya había cargado Ah, antes. ya. Bueno, así que... Ayer no fui, pero tengo entendido que había cola en casi Sí, todos las estaciones de servicio, sí. bueno, ahora estamos un poco más lejos de la radio, por eso le digo si cargó nafta para venir hasta acá, que bueno, se consume un poco. Bueno, hay novedades, porque ayer se habló mucho de cambiar el sistema jubilatorio de las personas. A ver, algo que lo hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Que es que el ministro Caputo no aclara bien los mensajes sobre los jubilados, porque lo deja como a media el jubilado que no entiende y que nos están preguntando, y dice, che, ¿cómo van a cambiar el sistema jubilatorio? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto vamos a cobrar? ¿Será por decreto? ¿No vamos a tener más bonos? ¿Qué va a pasar? Bueno, sobre ese tema justamente queríamos charlar con usted también y otros temas que trae acá a la mesa, ¿eh? Bueno, Gustavo, el tema es el siguiente. Lamentablemente venimos de hace muchísimos años ya con los antecedentes de los gobiernos anteriores. Por eso justamente, tanto en estos momentos, la preocupación del adulto mayor, que hoy un ministro en su primer discurso diga que se va a suspender la movilidad jubilatoria. Yo creo, en cierta medida, como te lo decía, que estábamos hablando fuera de micrófono, que si largó esa medida, debió por lo menos sustentado con algo, o por lo menos el jefe del ANSES hubiese salido a manifestar o plantear en qué estado de situación se encontró el ANSES. Sí. Me parece que no era el momento. Yo sé que ellos dijeron que van a plantear todo lo que está mal, pero si van a plantear la suspensión de la fórmula de movilidad, Sí. que todos lo sabemos que está mal, lo venimos diciendo siempre en esta radio, yo lo he manifestado, que no era una fórmula buena, que era una fórmula que no alcanzaba a cumplir los parámetros por el cual ha sido creada, que era una fórmula Sí. que no llegaba con las exigencias que tienen los adultos mayores en cuanto a sus saberes previsionales. Sí. Por eso justamente durante 3 años, como vos lo viste, aparte del aumento por el índice de movilidad de esta fórmula, venían los bonos. Sí. Y siempre se mantuvo en cierta medida al adulto mayor con bonos. Pero también hay que decir algo que es muy cierto, Gustavo. Estos bonos eran para las mínimas, o sea, de que... No para todos. No para todos, ¿se entiende? Sí. Entonces, esto rescato, ¿qué es lo que yo rescato en este anuncio? Porque uno elige creer que este gobierno es distinto a todos los anteriores, porque por lo menos desde el primer día empezó diciendo la verdad, verdades dolorosas, pero verdades al fin. Uh-huh. Entonces, con este tema también elijo creer. Yo hoy lo único que te puedo decir es el informe que dio Caputo, que va a suspender la ley de movilidad, pero la va a suspender para bien. ¿Por qué? Dijo, porque si seguimos con esta ley de movilidad, los adultos mayores van a tener un haber muy inferior o ni siquiera van a quedar cerquita de los grandes índices de inflación que tenemos en este momento. Entonces, como esta ley no sirve, queremos suspenderla y otorgar aumentos por decreto. Lo que pasa es que nosotros todos nos preguntamos, sí, pero ¿quién dio aumentos por decreto? Y bueno, lo dio el anterior gobierno. Y el anterior gobierno ha dado aumentos por decreto de manera discrecional, aberrante, porque ha dado unos índices muy por debajo de lo que podría llegar a haber dado cualquier fórmula. Entonces, ante ese antecedente es que hoy el grupo etario de los adultos mayores se preocupa que le digan te vamos a suspender la fórmula de movilidad, porque lógicamente tienen miedo que los aumentos por decretos sean de la misma índole que los dio en su anterior gobierno el doctor Alberto Fernández. Pero bueno,
¿Y se puede saber de los aumentos o no? Solamente se sabrá cuando... Se va, ese es el tema, que primero por eso se me ocurría a mí que no era tan pronto tener que largar este tema si lo pensaban hacer, porque el primer aumento que lo tenga que dar por decreto seguramente, es decir, si sigue los lineamientos de la fórmula de movilidad tendría que darlo en marzo, porque en marzo sería el primer aumento. El primer aumento por movilidad, claro, del 2024. Claro. Pero bueno, pareciera que el presidente no va a esperar a marzo. Directamente ya en enero quiere dar un aumento. Para tener que evitar, no nos olvidemos que nosotros tenemos el aumento ya de diciembre con el bono de diciembre 55.000 pesos. Sí. Pero no nos olvidemos que el básico del haber jubilatorio queda en 105 pesos. Ajá. ¿Está? Sí. Porque se va a 165 con el bono 55. Pero si este gobierno saca esos bonos, estamos hablando de un básico de 105 pesos. Es que aparentemente no habrá bonos, ¿no? Pero si no hay bono, justamente por eso quieren dar los aumentos por decreto, porque quieren, es decir, el aumento por decreto va a superar lo que se tendría que dar con el bono. Ah, mira. Es decir, lo que ellos y ya quedaría plasmado fijo ese monto, cuando es por decreto. Bueno, esa es la parte positiva que se ve en esto, porque el bono no va al básico. No, desaparece. Exacto. Ahora, si es un aumento por decreto, va a ir al básico. Claro. O sea que si en enero, en febrero o en marzo este gobierno manifiesta que va a dar un aumento del 20 o del 30%, va a ir al básico y va a llegar a todos los jubilados. Al de la mínima y al de la máxima. Claro. O sea que veámosle el lado positivo. Porque acá todo el mundo, bono, pero bono a los de la mínima. La gente que tenía los haberes máximos tenía una jubilación achatada de hace mucho tiempo. Achatada porque el aumento le llegaba, pero no le llegaba el bono. Y no pasaba eso con las personas que cobraban una jubilación y una pensión. Exactamente. No les llegaba el bono. Era solamente a aquellas personas, claro, que tenían un haber mínimo, o bien, si tenían dos prestaciones, no podían superar un cierto monto porque el bono era de manera proporcional. Claro. Recordamos eso. Entonces ahora pongamos un poquitito de tranquilidad en esto y digamos, quizás, como este gobierno está dando en todas sus conferencias y está diciendo la verdad y está diciendo que esta ley de movilidad no sirve, que siempre lo dijimos y todos los adultos mayores saben que esta ley de movilidad no sirve. Ley de movilidad no sirve porque ¿por qué no sirve? Porque está la ley de movilidad está compuesta por el 50% de incremento de la 50% de variación salarial y 50% de recaudación del ANSES. Ajá. Entonces no va acompañada a la inflación. ¿Se entiende? Sí. Si uno de los índices que tomara esta fórmula tendría un índice de movilidad que vaya pegado a la inflación, esta fórmula hubiese servido. Claro. Pero esta fórmula, ¿por qué no sirve? Porque se forma con un 50% de recaudación del ANSES y un 50% de una variación salarial, que puede ser tomado el INDEX o puede ser tomado el RIPTE, que son los dos índices de variación salarial que se están publicando en este momento. No podemos hablar de otros índices porque no se los publican todos los meses, en consecuencia no podríamos tener una actualidad de cuáles serían los índices porque no los publica el Estado, o es decir, de manera mensual y consecutiva, pero sí se publica el RIPTE y el INDEX de manera mensual. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esos son los índices de variación salarial que se toman. Por eso nos sirve esta fórmula. Ahora vos me decís, ¿la fórmula anterior servía? Sí servía. Servía, hoy el jubilado hubiese estado cobrando un poco más con la fórmula anterior que con esta fórmula. Lo que pasa es que la fórmula anterior fue muy criticada porque los primeros 3 meses no tomó los índices de esos 3 meses, como que esos 3 meses lo metieron en el bolsillo o en la caja y esos aumentos de esos 3 meses no se lo otorgaron a los jubilados. Sí. Pero después esa fórmula a lo largo del tiempo se acomodó y a lo largo del tiempo terminaba
acercándose a los índices inflacionarios, pero ¿por qué? Porque esa fórmula era es decir, un 70% de incrementación de índice inflacionario trimestral y un 30% de variación salarial, ¿se entiende o no? Sí. Entonces, en la fórmula anterior se conformaba la fórmula con 70% del incremento del índice de inflación trimestral, que se tomaba los últimos índices trimestrales del año anterior, ¿se entiende? Por ejemplo, para otorgar el aumento de marzo se tomaba desde septiembre a diciembre los índices, ¿sí? Ese rezago podía ser criticable, pero no había otra manera de que una fórmula funcione porque siempre hay que tomar índices que son de meses anteriores. Claro. ¿Tá? Pero bueno, hoy por hoy se está pensando en que esta fórmula no llega a alcanzar a cubrir las necesidades de los adultos mayores, en consecuencias van a suspenderla y en consecuencia van a otorgar aumentos de manera, no sabemos si mensuales o trimestrales, pero serán por decreto. ¿Podemos decir que es algo positivo para los jubilados? Yo elijo creer que sí. ¿O hay que esperar, o hay que ver? Hay que esperar cuál es el índice que toma. Por ejemplo, si va a otorgar un aumento en enero, quisiera suponer yo que va a tomar el índice de inflación de diciembre. Uh-huh. Y el índice ya de inflación de diciembre creo que se lo salió ayer del INDEC, que era un 12,4%. Ajá. O sea que si va a ir dando aumentos conforme el índice de inflación, va a ser mejor todavía, porque consideremos de que no van a ser aumentos trimestrales o semestrales, sino aumentos mensuales. Pero todo eso hay que ver porque todavía no se dijo nada. Simplemente lo único que se dijo es que se suspendería la fórmula de movilidad y eso ya creó pánico en todo el mundo. Me dice una consulta para la señora doctora. Dice, los jubilados por discapacidad, ¿no se tiene en cuenta? Repito, consulta para usted, doctora. ¿Los jubilados por discapacidad no se tienen en cuenta? Los aumentos son para todos los jubilados. Para todos, inclusive para las pensiones no contributivas. Yo no sé si él está jubilado, tiene una pensión por discapacidad contributiva o no contributiva, pero cuando se otorgan aumentos por ley y cuando se otorgaban anteriormente los bonos, iban a todos, tanto a las jubilaciones contributivas como a las no contributivas. Uh-huh. Bien, perfecto. Por otro lado, había dicho, dice, me pregunto, ¿por qué está bien aumentar los fondos de AUH y tarjeta alimentaria y no destinar esos recursos a mejorar las jubilaciones de lo que aportaron durante su vida laboral y no a los que entraron por la ventana? Finalmente, los que tienen más derechos son los que aportaron, porque trabajaron, y no los que viven de la dádiva. No es así el tema. ¿Pero por qué no es así? Porque eso es lo que hoy tienen definido. Es decir, por eso te digo, quizás que falta, desde mi punto de vista, falta comunicación en estas cuestiones. Porque no se debió haber manifestado que se iba a suspender la movilidad jubilatoria sin tener ya el programa a seguir. Por eso se crean estos momentos de incertidumbre de la sociedad de los adultos mayores. Ellos han manifestado que van a aumentar la UH y van a aumentar la tarjeta alimentar porque es lo que el gobierno, el Poder Ejecutivo lo puede hacer tranquilamente. Ahora, para dar los aumentos por decreto a los jubilados, eso lo tiene que decidir. Si bien lo va a decidir el Poder Ejecutivo, pero tiene que ser, es decir, el informe lo tiene que dar el ANSES. ¿En qué sentido? El jefe actual del ANSES, que es Giordano, que es de Córdoba, tendrá que hacer un parámetro o una auditoría que la debe estar haciendo, ver cómo está el organismo previsional y a partir de eso poder manifestarle al presidente cómo van a poder ser los posibles aumentos. Y por eso es que el presidente o el ministro Caputo o el vocero presidencial todavía no puede adelantar cuáles son los aumentos. Pero no es, le quiero contestar a esta señora, que no es, a esta señora o a este señor, que no es que los planes sociales y todo tienen más derechos que los adultos mayores que aportaron toda la vida. Es decir, lo que hicieron es dar solamente
lo que ellos van a hacer para los planes sociales, pero el aumento también ya lo van a decir de cuándo lo van a dar. Pero no creo de que el adulto mayor quede olvidado en este gobierno, porque lo han dicho durante toda la campaña, que van a tener billetera abierta, no solamente para los planes sociales, las tarjetas alimentar, los potenciar trabajo, que creo que lo van a revisar, Sí. sino también para los jubilados y pensionados. ¿Se seguirán otorgando préstamos? Yo creo que sí, porque el préstamo es algo que no lo van a dejar de otorgar, porque el ANSES gana otorgando préstamos, porque no es que se los otorga, el ANSES otorga una tasa, no otorgará un préstamo a una tasa similar a la que te otorga un banco, pero sea como sea, el ANSES gana cuando te da un préstamo, porque claro, tiene una tasa del 45-50% mensual, anual, perdón. Sí, en esto de los aumentos por decreto, abarca jubilaciones y pensiones, ¿no? Todo. Siempre. Todo. Jubilaciones, pensión y no contributivas. Uh-huh. Todo el conjunto de, llámese, pensiones no contributivas, pensiones contributivas y jubilaciones. Doctora, el otro día, antes, que es bueno aclararlo, las personas que tienen una pensión no contributiva, ¿ahora podrán ser monotributistas, también podrán facturar? Sí. ¿Cómo es ese tema? Si nos puede explicar. Salió un decreto sobre fin de año en el cual, no sé si salió ya la reglamentación, pero si el decreto salió, yo creo que te lo había pasado, en el cual en el artículo 2 autorizaba a que todos los distintos organismos nacionales, provinciales y municipales acomoden, es decir, su situación a los efectos de poder incluir a personas con pensiones no contributivas por discapacidad para poder acceder al ámbito laboral. Eso nos hace concluir de que una persona que tenga una pensión no contributiva en estos momentos va a poder, es decir, inscribirse en un monotributo o algo similar, no solamente inscribirse en un monotributo y poder trabajar, sino que creo inclusive que si entra en un cargo público o algo similar, poder tener los aportes del cargo público y todo, porque lo está decir, estableciendo el decreto, pero todavía creo que falta reglamentar. Buenísimo eso para las personas que tienen pensión no contributiva, que tienen alguna discapacidad, pero eso no les implica y no es un obstáculo para poder trabajar, ¿no? Exacto, porque hay discapacidad y discapacidad. Es decir, una cosa es de que una persona que tenga una pensión no contributiva porque tiene una discapacidad, por ejemplo, de un brazo, no significa de que no esté apto para o tenga capacidad para otro tipo de actividades. Sí, exactamente. Muy distinto es una persona con una jubilación contributiva por discapacidad a lo que se le llama retiro transitorio por invalidez en la ley 24241, que tiene un retiro transitorio o definitivo por invalidez, por ejemplo, un chofer de larga distancia o, por ejemplo, un chofer de camión, porque si ya tiene ese tipo de retiro transitorio por invalidez, porque no está apto para estar arriba de un camión o no está apto para estar arriba de un colectivo. Entonces, esas personas, por ejemplo, no pueden volver a la actividad. ¿Se entiende? Hay que ver el caso específico. Bueno, algo más le iba a preguntar, pero se me pasó, me olvidé, la verdad que entré en una laguna y le iba a preguntar algo más sobre el tema de las jubilaciones y pensiones, pero bueno, ¿algo más que le va quedando a usted, doctora? No, por el momento queríamos dar tranquilidad a todos. Que se queden tranquilos los jubilados, los adultos mayores en esto, ¿no? Exactamente, porque esto es solamente el primer anuncio y hay que esperar y ver cómo es que se van a otorgar los aumentos y vamos a tener un poquitito de optimismo de que los aumentos van a ser, como lo dijo el ministro Caputo, que van a superar lo que es lo que se estaba otorgando con los bonos. ¿Se entiende? O sea que si se estaban otorgando unos bonos de 55.000, los aumentos van a superar al bono y a la situación actual del jubilado, y lo que sí es positivo en esto, y hay que volver a rescatarlo, y hay que ponerlo en
la mesa es que va a ir al básico. Estos aumentos por decreto van a ir al básico. Y eso es lo importante, los bonos no van al básico. Claro. O sea que no podemos vivir eternamente con bonos porque no aumentan la base jubilatoria, no van al haber básico. Estos aumentos que van a ser otorgados por decreto van a ir al haber básico y va a ser Son para fijos. todo el mundo. Va a ir para la mínima, va a ir para para aquellas personas que tienen 2 beneficios y van a ir para aquellas personas que tienen prestaciones máximas. ¿Está? Antes los bonos era solamente para un grupo de jubilados. ¿Está de acuerdo con la que se vayan eliminando las jubilaciones de privilegio? Total y absolutamente, eso es lo... Recordemos la ex vicepresidente, cómo está con los millones que cobra gracias Bueno, a... lo que pasa que ya volver atrás con todos esos temas me parece de que no va a ser tan fácil porque son derechos adquiridos y eso también la ciudadanía lo tienen que saber. Tenemos que dar una vuelta de hoja y empezar de aquí en adelante en eliminar todo ese tipo de privilegios, como sin ir más lejos, el último privilegio que había sacado por decreto el presidente Alberto Fernández de hacerse pagar viático in eternum y de por vida fuera del país en el exterior, que lo han derogado al decreto. ¿A qué me refiero? Hay que ver que hay cuestiones de que no se pueden derogar porque se pueden derogar, pero van a ser aplicadas de ahora en adelante y no para atrás, ¿se entiende? Este decreto se pudo derogar porque iban a empezar esas prestaciones y la custodia presidencial de ahora en más, entonces todavía no había un derecho adquirido, pero en cuestiones de jubilaciones, de privilegios, aquellos que ya la han obtenido, y bueno, va a ser muy difícil quitárselas porque ya son derechos adquiridos y va a tener que ir a una cuestión judicial in eternum y larga para ver si se las pueden quitar. Bueno, a ver un mensaje, a ver qué dicen por acá. Buen día, Colo. Estoy escuchando a la doctora. Digo, ¿por qué no se hace un control de quién es inválido y quién no? Yo conozco personas que tienen una capacidad para trabajar y para hacerse el vivo que yo creo que a eso hay que sacarle la pensión. Hay que ver una nueva revisación médica y el que es inválido que realmente tenga ese beneficio. El que no, sáquenlo. Bueno, ahí está lo que son... Yo creo, y en esto le doy la razón al oyente, yo creo que este gobierno va a revisar todas las pensiones no contributivas. Pero también, pero usted también va a decir, son derechos adquiridos. Que ya No, lo que las pensiones no contributivas pueden darse de baja porque son una facultad del Recordemos Poder que hubo Ejecutivo. muchos por Chagas y todo, ¿se acuerdan? Exacto. Y yo, para dejarlo tranquilo al oyente, le voy a decir que el año pasado, creo, o el año antepasado, se han descubierto en algunas localidades dentro de la provincia de que había muchas pensiones no contributivas que habían sido otorgadas de manera discrecional, como quien diría, con certificados médicos del mismo médico. No voy a dar la localidad ni voy a decir quién es el médico, pero todas esas cuestiones están siendo investigadas, están en estos momentos en juicio, están esas pensiones no contributivas suspendidas. Claro. ¿Se entiende? Y está en juicio en estos momentos porque la Fiscalía Federal había hecho un requerimiento y están todo el expediente en el Juzgado Federal. Pero, de todos modos... Sí, recuerdo hace años atrás la Policía Federal hizo un trabajo también de allanamiento en distintos lugares de gestorías, ¿no? Dentro de la provincia. Que estaban trabajando. Bueno, acá en Salpeña se la hizo. Ahora hubo otros en una localidad muy cercana de acá, que ese es... el juicio que todavía está pendiente, que todavía no se terminó, pero sí han sido suspendidas esas pensiones no contributivas. Ahora, doctora, ¿esto no entra en una estafa al Estado de aquellas personas que estaban cobrando pensiones? Por eso justamente pueden ser, no habría ahí derecho adquirido porque no... podríamos decir que se puede llegar a considerar que esa persona no tenga que devolver todo lo que cobró mal. Sí. ¿Tá? Eso puede ser.
porque eso puede ser discutible, pero que se le pueda cortar, sí se le corta porque son prestaciones que han sido mal otorgadas. Bien, perfecto. Entonces, ya para aclarar lo que venía, cambiar el sistema de movilidad de los jubilados, doctora, llevamos un poco de tranquilidad a los jubilados, los que están escuchando la radio ahora, ¿no? Totalmente, vamos a llevar un poco de tranquilidad, vamos a darle un poquitito de credibilidad a este gobierno y vamos a creer que va a otorgar aumentos por decretos que van a estar por encima de lo que se estaba otorgando hoy, que era un bono de 55.000, pero también tenemos que rescatar, y lo vuelvo a decir, que estos aumentos por decreto van a ir al haber mínimo, al haber máximo, y va a ir a la base, y no va a ser un simple bono que no va al básico, ¿se entiende? Ajá. Y va a ser para todo el mundo y no solamente para un grupo de personas como eran los bonos. Doctora, esa es la parte importante. Ajá. Y es muy importante, y acordate lo que te digo, que es muy importante, y que cuando se otorgue el primer aumento por decreto vamos a venir a hablar acá y por te favor. Voy a ir dando todos los números de cómo van aumentando todas las prestaciones y cómo, si se otorgan lógicamente los aumentos por decreto y son lo que dice este gobierno, que van a superar al bono, vamos a ver cómo de manera progresiva con todos los aumentos los jubilados van a ir mejorando. Esperemos que sea así, que no queden promesas. Totalmente, porque si queda en promesa vamos a estar acá también repudiando, y vamos a estar no solamente repudiando, sino que vamos a ir a golpear nuevamente las puertas del Poder Judicial para que un juez pueda llegar a decretar la inconstitucionalidad del decreto que sean que otorguen aumentos menores. Bien, bueno, acá tengo una pregunta que se la voy a pasar a ver rápidamente, porque, bueno, sobre los préstamos ya le pregunté, se van a seguir otorgando préstamos, aparentemente sería así, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver. Y por otro lado, sí. ¿Cómo se obtiene la clave social? La clave de la seguridad social se entra a la página del ANSES, www.anses.gov.ar. Hay un link ahí que es crear clave. Sí. Para crear clave te piden del DNI, hay un número de trámite abajo, vos pones el quit y te pide el número de trámite de abajo, se pone el número de trámite, se sigue a la solapa siguiente, la página te hace unas cuantas preguntas, esas preguntas son personales y que tienen que estar bien contestadas, y si están bien contestadas te crea la clave de la seguridad social. Bien. Te hace, entonces, cuando te dice que se creó exitosamente, te hace poner una clave que la pones vos junto con tu quit, y ahí ya se te creó la clave de la seguridad social, y después entras por la solapa de mi ANSES. Pero, aclaro un temita, tienen que tener el DNI a mano, por la sencilla razón de que el número de trámite que está abajo del DNI te lo pide la página, y aparte de eso, el otro tema importante es que hace preguntas que solo la persona las puede contestar, porque hay veces que le pregunta si conoce a tal o cual persona, y esa persona quizás es cónyuge, o es hija, o es prima, o algo similar, y si uno no contesta bien esas preguntas, se te bloquea la página y tenés que ir a verificarla al ANSES personalmente. Bueno, doctora, para la gente que se quiera sacar dudas, que quiera realizar algún trabajo, que quiera, bueno, obtener servicios de ustedes también, ¿cómo puede hacer? ¿Dónde está ubicado el estudio? El estudio está ubicado en la calle 6 entre 1 y 3, es decir, en la calle Urquiza número 55. El número de WhatsApp es 364-457-3280. Estamos en las redes sociales, estudiojurídico.miriamfenke en Instagram, estamos también en Twitter, tenemos una página web que es www.estudiofenke.gov, o sea que ahí tienen todos los datos, y también contestamos consultas por Gmail, es decir, por correo electrónico, que nuestro correo electrónico es estudiofen.gmail.com. Bien, el número de WhatsApp para las personas, porque también se facilita el trabajo ahí, ¿no? 364-457-3280. Claro, por ahí, para no estar yendo al estudio y todo lo demás. Es más fácil, y yo siempre aconsejo que primero manden un WhatsApp
porque de esa manera nosotros a través del WhatsApp le preguntamos qué edad tiene, qué sexo es, qué edad tiene, qué cantidad de aporte tiene, si tiene aporte, no tiene aporte, si tiene hijo, no tiene hijo, si tiene la clave de la seguridad social, vemos la historia, nos pasa la clave de la seguridad social y vemos su historia laboral. Si no tiene la clave de la seguridad social, le pedimos fotos del DNI y tratamos de, con el cliente al lado, hacerle la clave de la seguridad social para poder que ellos de ahí en más puedan entrar con su clave de la seguridad social y controlar sus aportes, o bien para ver si están ya con los requisitos necesarios para poder jubilarse o qué prestación pueden llegar a tener. Doctora Miriam Fenske, bueno, le agradecemos muchísimo, estuvo por la tarde, hoy por la mañana también, le agradecemos los aportes y esto de llevar tranquilidad, porque queda como un teléfono cortado a veces las medidas. ¿No sería bueno que, por ejemplo, salga a hablar también el director del ANSES, el jefe del ANSES? Es lo que estamos esperando, es justamente lo que estamos esperando y te reitero lo que te dije hoy, me parece que a este gobierno lo que le falta es que si largan una medida que es tan sensible para un grupo de personas, por lo menos que esté luego a renglón seguido o al otro día el director del ANSES manifestando cómo piensan otorgar los aumentos o cómo piensan hacer o darle mayor tranquilidad a la gente. Porque creo que, bueno, Caputo es economista, pero quien sabe también un poco de todo el manejo es el director del ANSES, ¿no? Total y absolutamente, que es una persona muy entendida, muy honorable y con un currículum muy grande. Bueno, le agradezco muchísimo, doctora Miriam Fenske. Gracias a ustedes y gracias a toda la audiencia.